impresionante estos datos que tenemos sobre la historia y no podía ser de otra manera, pues tiene que ser de un profesional de la historia. Y es que Santos, nuestros hijos ya no están haciendo, ya no tienen el curso de historia, ya no saben de dónde provienen, no saben de dónde, qué problemas hemos tenido y cómo se han dado este proceso histórico al cual estamos llegando y somos cómplices de una historia de corrupción. Nos hemos quedado en el proceso de los movimientos que terminan finalmente en 1800 y que después de 1800 empiezan a aparecer los movimientos en Huánuco, en el Cusco, luego en Tacna y sobre todo el Cusco de 1814 de los hermanos Angulo que permite que lleguen a Arequipa Vicente Angulo y Pumacahua. Llegan a Arequipa, ganan una primera batalla que es la batalla de Apacheta. La Apacheta está ubicada en la zona de Chihuahua y terminan pues llegando a la ciudad. Ese es un primer momento. Otro momento es que después terminan derrotados en Humachiri y bueno, y por tanto ejecutados, dentro de ellos Mariano Melgar, ¿no? Claro. Otro momento que es la continuidad en el Alto Perú, hay movimientos muy fuertes antifiscales, antifiscales fundamentalmente porque los artesanos, los mineros, se organizaron para luchar contra las formas nuevas de explotación y distribución de mercancías. Sin embargo, para hacer poder en este periodo de tiempo, ya estamos hablando después de 1800, 1810, 1812, es necesario la burguesía, lo mejor la aristocracia limeña fundamentalmente, junto con la trujillana y arequipeña, se organizan para que acepten o no y se discuta o no la Constitución de 1812, de que se dieran las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces, finalmente acuerdan, si se reconoce la Constitución de 1812, permitía dar libertades, libertad de comercio, libertad de compras y ventas, es decir, rompía con el monopolio. Por tanto, la aristocracia del periodo acuerda no aceptar la Constitución y más bien da por resultado los diferentes movimientos de campesinos, otra vez de mestizos y criollos. Pero hay que agregar acá el tema del concepto de criollo. Para el periodo de tiempo de 1800 a 1850, 1860, la aristocracia con poder económico, con poder comercial, financiero, pues no les gustaba que les digan criollos, porque el concepto criollo deviene fundamentalmente del concepto de cría del negro, o sea, el criajlo es la cría del negro y por tanto es símbolo de compra-venta. Entonces al nacido en América Latina se terminó llamando españoles americanos, entonces mejor la denominación era españoles americanos. Por eso es que Vizcarro de Guzmán, cuando escribe su carta, menciona la carta a los españoles americanos, ¿no? Y por esas razones. Pero ya después de 1850 se organizan y finalmente se va popularizando el concepto y lo asimilan como un grupo étnico, los criollos, ¿no? Por otro lado, hay que reconocer que las mismas autoridades, el mismo Pezuela, al informarle al rey de España quiénes son los componentes sociales, manifiesta lo siguiente, que los europeos y los nacidos en América forman una unidad. Y la otra unidad social que hace resistencia, que están de acuerdo con total de independencia, son indudablemente los llamados cholos y los indios y mestizos. ¿Y por qué razones? Porque son excluidos del poder, tienen poder económico, pero no están incluidos en el poder político. Hasta que finalmente encontramos pues ya los movimientos de independencia en Argentina, la independencia en Colombia y luego en Chile después de 1817, ¿no? Y tiene pues los mensajes de texto a nuestro celular, tiene el Facebook y nos están pidiendo que expliques, por favor, la diferencia de esto de que somos cholos, indios. ¿Por qué? Porque hay un racismo en Arequipa de nuestra participación, por ejemplo, en el corso, que no debemos entrar. Hay una discriminación al hombre andino. Entonces, creo que es pertinente hacer una reiteración de esta aclaración. Mira, en realidad los términos que van evolucionando en el proceso histórico, uno de los términos es el de criollo que estaba mencionando, ¿no? Y dada la inquietud del público, diremos que el criollo deriva del término criajlo, que en términos del lenguaje negro significa cría del negro. Y la cría del negro permitía pues convertirse en mercancía en forma posterior, ¿no? Además la negra lactante
podía dar de lactar a los hijos de los blancos, a los hijos de los españoles. Y entonces allí viene el dicho de Ricardo Palma, que no tiene de inga, tiene de mandinga, es decir, si no es hijo de negro, ha lactado de la leche de la negra, ¿no? Esa es una primera idea. Y la segunda idea que veo cuando observamos la historia oficial, a la sociedad la caracterizan como grupos raciales, ¿no? Para nosotros no son grupos raciales, para nosotros son grupos étnicos. ¿Y por qué no raciales? Porque la categoría raza corresponde a la clasificación de los animales. Muy bien queda el concepto raza para hacer la clasificación de la raza de animales. Y para hacer la diferenciación social en nuestro medio, excelente queda el concepto grupo étnico o grupos étnicos. Entonces, entre los grupos étnicos aparece, en el proceso de la independencia aparecen los llamados cholos. Pero ¿quién es el cholo finalmente? O sea, nos preguntamos, ¿quién es el cholo? ¿El que ha llegado a la ciudad? ¿El que ha llegado de Europa y se ha asentado en la ciudad? ¿Puede ser el cholo? En todo caso, cuando hacemos seguimiento a los documentos escritos, encontramos que el concepto de cholo deriva del chojlo, que es el especialista el que desgrana el maíz, el que selecciona el maíz. El maíz viene en sus mazorcas, que le llaman en mundo andino choclo, entonces se especializan y estos especialistas de paso pues hacen una clasificación excelente de todas las categorías del maíz, ¿no? Entonces de allí deriva el concepto, pero yo no sé por qué razones, luego lo encontramos como una categoría racial para el contexto del siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Entonces estos son los elementos que ayudan a esclarecer cuando estudiamos los movimientos de los montoneros para el proceso de la independencia. Es decir, estudiamos en la secundaria que hacía mención antes, una historia oficial de la secundaria, pero que es extremadamente pragmatista y que no tiene relación para construir estructuras mentales, para construir mensajes de la nación y para construir nacionalidad, ¿no? Claro, entonces, para que la esos conceptos de la historia oficial hace que los jóvenes repitan el concepto de la secundaria, pero finalmente no se detienen para estudiar los fondos significativos de lo que significa realmente el proceso de la historia del otro y de los otros, ¿no? Entonces, dentro de este escenario, encontramos para 1821, decíamos, a los montoneros, y los montoneros se organizaron desde que fueron excluidos los mestizos, los hombres andinos del proceso de independencia, y fueron solamente llevados a formar los ejércitos como elementos de acción y no de decisión, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta en el proceso, ¿no?